Bueno, pues el siguiente capítulo, en el anterior nos habíamos quedado hablando de que el Imperio Austrohúngaro estaba pasando tanta hambre que hasta el punto interceptó barcazas de grano procedentes de Rumanía que iban para Alemania, y con el consiguiente enfado de Ludendorff, que casi está a punto de declarar la guerra. El Imperio Otomano se tambaleaba después de 600 años. Y habían entrado en Bagdad, después en Jerusalén. Esta pregunta de por qué el Imperio Otomano no se dedica a frenar la expansión británica y se dedica a ir a expandirse por el Cáucaso. Seguramente Enver Pacha quería el petróleo de Bakú, pero Alemania también quería Bakú. Ludendorff se enfureció al ver que le robaban recursos de Alemania, amenazando con retirar los oficiales alemanes del ejército turco. Mientras alemanes y turcos discutían, Gran Bretaña llegó a Bakú. Los turcos se sintieron traicionados. Ludendorff seguía avanzando en el frente occidental. Los británicos se retiraban desordenadamente frente a los alemanes. Gran avance de Alemania, pero sin defensa. Ya no tenía municiones ni refuerzos, ¿no? O sea, le pasó como la otra vez en el 15. Mucho avance, pero sin asegurarse. Les pasó como en el 15. Se adelantaron sin suministro y ya otra vez sin caballo. Empezaron a dedicarse al pillaje. Incluso se confundían con los ingleses, ya que les quitaron los chaquetones a estos. El 23 de marzo, Ludendorff busca un objetivo, Amiens, centro clave de comunicaciones en el norte de Francia y París. Se frenaron en unos pueblos comiendo y bebiendo, porque, claro, no habían visto tantos colmados, todo lleno de víveres, y entonces pues habían encontrado pueblos repletos de comida y bebida en gran cantidad. Divisiones enteras se habían atiborrado de comida y bebida y no podían avanzar. Habían perdido un tiempo precioso y la oportunidad. El 4 de abril del 18, una fuerza conjunta británico-australiana detuvo a los alemanes. Ludendorff puso ya fin a San Miguel, a la ofensiva de San Miguel, o sea que se frenó. Inglaterra aún no ha sido derrotada. El 21 de abril es derribado el Barón Rojo, después de su victoria 80. Los aliados lo enterraron con honores militares. 230.000 bajas alemanas en un solo mes. También 1,5 millones de hombres quedaron en el frente occidental, consumiendo recursos, como ya dije, pues allí asegurando aquellas tierras. 250.000 de americanos llegaron en marzo ya del 18. Pershing, que era su alto mando, no obstante se negó a que las tropas americanas estuvieran al mando de franceses o ingleses. Él quería entrar en la guerra, pero bajo su bandera, porque, en fin, Estados Unidos ha declarado la guerra independientemente. Luego, Ferdinand Foch, nombrado comandante de los ejércitos aliados. Ferdinand Foch, creo que es francés, me parece. Así que Pétain y Pershing ya estaban a sus órdenes. O Ferdinand Foch, o seguramente sería británico. Los americanos llegaron con muchas ganas de luchar,
con ataques temerarios e imprudentes, no manejaban los mapas, en fin, los americanos pues llegaron. El fracaso de San Miguel alentó la revuelta en casa. No, el fracaso de San Miguel alentó la revuelta en casa, boicoteos de trenes militares, Hindenburg no quería reconocerlo, Ludendorff estaba destrozado, había perdido también a su hijastro en la guerra. Ludendorff descansó solo 3 días en los 4 años que llevaban de guerra. Los aliados eran cada vez más fuertes. La última ofensiva de Ludendorff y los franceses contraatacaron en el Marne, en el río Marne, en el Do. O sea, última ofensiva de Ludendorff y los franceses ya contraatacaron en el Marne. O sea que es la segunda batalla o la segunda vez que lo frenan en el río Marne, ¿no? Al norte de París. Alemania había fracasado. Entonces, ahora veremos cómo se va a producir un repentino final de la guerra. Y después ya veremos Versalles tranquilamente. En agosto del 18, fuerzas australianas y canadienses, 100.000 hombres, entran en el norte de Francia, apoyados por 400 tanques, 1.900 aviones, 200 cañones, 3 divisiones de caballería. Ludendorff desconocía estos planes de los aliados y además no se lo esperaba. Por tanto, van a entrar en Amiens para reconquistarlo. O sea, ya se empiezan a notar las fuerzas americanas. Empezaron a llegar en marzo, pero en agosto es su primer avance. A los pocos minutos, los alemanes huyendo, los tanques aliados ocupando nuevas posiciones, matando a 9.000 alemanes y capturando 18.000, el 8 de agosto, el día más negro del ejército alemán, según Ludendorff. Amiens era el principio del fin, o sea que Amiens fue el principio del fin. Desde marzo había perdido 1 millón de hombres Alemania, solo había construido 20 tanques, mientras que los aliados 4.000. Y encima todos los meses iba llegando 250.000 de estadounidenses a Francia. Entonces, como se dice vulgarmente, le estaba ganando la tostada. ¿No? Como digo, desde marzo los alemanes habían perdido 1 millón de hombres, gracias a la ineficacia de los generales alemanes que no tenían ni ideas ya ni objetivos claros, solo era avanzar, avanzar, avanzar. Habían avanzado sin cabeza, sin suministro, habían perdido o quedado rezagados en tecnología, ¿no? Como hemos visto, 20 tanques frente a 4.000, en recursos humanos cada vez iban perdiendo proporción, puesto que llegaban de Estados Unidos 250.000 de hombres al mes. Entonces, la batalla del Mando también la habían perdido, digamos, ya que los aliados luchaban unidos al mando del mariscal Ferdinand Foch, y Ludendorff estaba falto de planes estratégicos globales y temían también por su salud mental. Después de Amiens fueron avanzando los aliados
con franceses, británicos, canadienses, americanos. Los alemanes retrocedían. Por otro lado, en Austria-Hungría habían desertado 300.000 militares. En la retaguardia el pueblo multiétnico se estaba hundiendo. Polacos, checos y bosnios vieron en la derrota su oportunidad para conseguir su independencia. Por tanto, a mediados de septiembre del 18, el emperador Carlos le dijo al Kaiser alemán que quería negociar una paz con los aliados. El Kaiser le rogó que no lo hiciera. Carlos ya había enviado sus propuestas, pero los aliados se negaron en considerarla. Por otro lado, el Imperio Otomano, como digo, 600 años ya, una vieja gloria en decadencia, se desmorona. Los británicos estaban echando a los turcos, tanto al principio, como ya vimos, de Arabia, de Palestina, de Siria, de Mesopotamia. Por tanto, ya luego luchaban los otomanos por sus vidas, no por Alemania ya. Luego el siguiente socio de alemán, que fue Bulgaria, ¿no? ¿Acordáis que entró en el 15? Y que ayudó entró en el 15 y que ayudó a echar a los serbios de su tierra, porque los serbios sí estaban, lógicamente, fueron los que fueron atacados por el Imperio Austrohúngaro. Pues los serbios estaban con los aliados y los búlgaros le ayudaron a los alemanes a echarlos, defendiendo el frente de los Balcanes. Pues entonces Bulgaria ya también empezó a ceder, ya que una fuerza aliada norteamericana se había concentrado en Macedonia en septiembre del 18. Si los búlgaros se hundían, los aliados tendrían el camino despejado hasta Austria-Hungría. Los búlgaros tenían una moral ya muy baja, casi desnudos, descalzos, hambrientos. Los serbios, unidos a los aliados, vieron aquí la oportunidad para vengarse de Bulgaria, ¿no?, que ayudó en 1915 a echarlos de sus tierras. Los aliados cruzaron las líneas búlgaras y avanzaron hacia el norte el 28 de septiembre del 18. Bulgaria pide la paz, ¿no?, el 28 de septiembre del 18. Pide la paz. Ludendorff, cuando se enteró, le entró un sudor frío y un ataque echando espuma por la boca. Después los aliados habían abierto también una brecha en la línea Hindenburg, a lo largo del canal de San Cantano. Era la última línea fija del frente occidental. Entonces ya Ludendorff reúne a sus generales, a su alto mando, una situación militar terriblemente grave, con la pérdida de Bulgaria. Austria-Hungría no tiene fuerza, cualquier día pueden abrir una brecha en el frente occidental, ¿no? Estas eran las palabras de Ludendorff a sus altos mandos. Por eso dice: el alto mando propone una propuesta de paz. Fue un duro golpe para los generales. Entonces Ludendorff, el 1 de octubre, como digo, reúne su Estado Mayor en Spa. Los generales no se creían que pidiera la paz. Un acuerdo de paz en octubre ya del 18. Para el pueblo alemán, la perspectiva de un armisticio era como un regalo del cielo, un alivio para la nación. Los militares alemanes nunca habían informado de la cadena de desastres a los políticos alemanes, ¿no? Entonces, por eso, cuando se enteran de esta noticia, fue un terremoto para el Reichstag. O sea, ellos pensarían que iban ganando la guerra. A ver, realmente había momentos que sí, que la iban ganando, pero como digo, en plan desordenado y a un coste, porque las guerras nunca se ganan, a un alto coste. Las condiciones de paz aún estaban lejos, porque primero tenía que establecerse el alto el fuego.
Alemania se dirigió a Wilson, ¿no?, al presidente norteamericano, para que preparase el armisticio con los aliados. Lo eligieron a él porque ya había propuesto un plan de paz, los 14 puntos, que al mandatario francés no estaba muy convencido. Los 14 puntos eran muy liberales, como Wilson, incluyendo la autodeterminación de los pueblos e incluyendo la Liga de Naciones como árbitro. Alemania creyó que Wilson conseguiría un trato justo para ellos. Según Wilson, proponer algo injusto para Alemania sería deshonrar su propia causa. Pero también Wilson insistía en que Alemania debía admitir la derrota y que se democratizara. Gran Bretaña y Francia no querían oír hablar de un nuevo orden mundial. Bueno, ya me he colado, como siempre. Y lo dejamos aquí. Y pues nada, chao, chao.